Comenzamos. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, después de saludarlos, les comento algunas cosas. Primero, está publicada la tarea número 1 de la asignatura. La fecha de entrega es el día viernes 22 de mayo. Y son 2 semanas, tipo individual. Y es un problema, digamos, un problema, digamos, más bien corto, digamos, una tarea. Digamos, por eso que también se hizo individual esta vez y no en equipo, ¿ya? Eso, así que por si acaso, para que lo hagan, tienen que ser el lenguaje C, sí, ¿ya? Esta vez cambiamos un poquito la lógica de las tareas, porque el semestre o semestres anteriores lo habíamos hecho en pseudocódigo, ahora prefería hacerla en el lenguaje C. Así que es el lenguaje C. Ya para que la vean, cualquier duda me pueden consultar al correo electrónico o pueden ocupar el aula virtual. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna duda de materia hasta este momento. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Alguna? Profe, dice, ¿la tarea tiene algún tipo de nota? Por supuesto, Sebastián Piñera, exactamente. Las tareas valen un 30% de la nota final del ramo. Es 30% de controles, 30% de tareas y 70% certamen. Perdón. Vale, me equivoqué. 15%, perdón. 15% controles, 15% tareas y, y 70% certámenes. Eso. Y ambas tareas valen lo mismo, ambos controles lo mismo y los certámenes también. Todo vale lo mismo, digamos, dentro del grupo al que pertenece. Eso. Las notas yo ya las estoy subiendo por si acaso, por si acaso, ¿ah? Yo subí la nota del control 1, voy a subir entre hoy y mañana ya la nota del certamen, de los certámenes 1, ¿ya? Para que la puedan, para que lo revisen, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra consulta antes de continuar? ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la materia. Ya, ahí está. Bueno, el siguiente tema, para contextualizar, nosotros estamos ya en la unidad 4 de la asignatura. La unidad 4 estamos ya programando el lenguaje C. El tema de esta unidad, digamos, es sentencias de control. Y en primer lugar, la clase pasada, en la clase del jueves pasado, vimos ciclos en lenguaje C, hablamos bueno, dijimos que hay 3 tipos de estructuras, están las estructuras secuenciales, que son las estructuras que van una después de la otra, está, al igual que en el pseudocódigo, hasta la misma lógica, las estructuras secuenciales, están las estructuras selectivas y las estructuras cíclicas o repetitivas. Vimos el lenguaje C, las estructuras condicionales, vimos el caso del if, el caso del else, if else, y también vimos el caso del switch case. ¿Ya? Esos son los dos temas que vimos. Y también analizamos los distintos ciclos. Vimos que en lenguaje C tenemos el ciclo for, el ciclo while y el ciclo do while. ¿Ya? Las diferencias entre esos 3 ciclos son bastante son bastante sutiles, pero una cosa importante primero es recordar que cualquier ciclo puede ser expresado en forma de otro ciclo. Hay que hacer algunos cambios, evidentemente, en condiciones de término, por ejemplo, o en valores de inicio, etcétera, ¿ya? Pero cualquier ciclo se puede expresar en función de otro de los ciclos. ¿Ya? Eso es punto 1. Y punto 2, hay que tener cuidado con las condiciones de término de los ciclos, porque eso también determina o influye para efectos de saber cuándo va a terminar un ciclo o no, ¿ya? Así que para que lo tengan ahí presente, ¿ya? Eso. Y lo que viene ahora, lo que tenemos que revisar en esta clase, primero hablar de las librerías estándar. Habíamos dicho que en lenguaje C nosotros tenemos una librería que es la que usamos siempre, la stdio, que es la librería que nos permite poder tener funciones de entrada y salida de información, ya sea en este caso consideramos que la entrada estándar sería el teclado y la salida estándar sería la pantalla, ¿ya? Y eso para efectos de nuestro programa. Recordemos que el computador o un programa, cualquier programa, independiente del tipo, de sus características, del lenguaje, necesita información para poder procesar, o datos para poder procesar, y necesita también un medio para poder desplegar esa información.
Entonces aquí nosotros en virtud de eso volvemos también al concepto que hablábamos en la primera unidad, cuando hablábamos respecto de dispositivos de entrada y dispositivos de salida, ¿ya? Ahí tenemos que diferenciar o entender que a través de los dispositivos de entrada nosotros vamos a ingresar datos a un programa y a través de los dispositivos de salida los vamos a explicar. Y eso es lo que me entrega la librería estándar STDIO, ¿ya? Sin embargo, esa no es la única librería, ya lo habíamos dicho. El lenguaje C tiene muchas más librerías para hacer distintas cosas. Por ejemplo, está la librería string.h. Esta librería de acá lo que permite es poder manejar cadenas de texto. Nosotros cuando hablamos de string, de aquí en más, cuando hablemos de la palabra string, vamos a hacer alusión a cadenas de caracteres. Esos caracteres pueden estar formados por números en forma de caracteres. Ojo, no es que yo pegue un número como íntegro, no, sino que un número expresado como un carácter, ¿ya? Puede ser uno o más caracteres, también pueden ser símbolos, espacios, letras, etcétera, ¿ya? Ahí un string puede estar formado de cualquier símbolo de lo que permita, digamos, la tabla ASCII, ¿ya? Bueno, existen también distintos métodos o funciones que son parte de la librería string.h. Por ejemplo, está la función strcat, que lo que hace es concatenar dos cadenas de caracteres. Está la strchr, que lo que busca, claro, es obtener un carácter, ya desde una cadena de caracteres. Ya yo le entrego, fíjese que acá yo tengo, cuando estoy hablando de un char asterisco, estoy haciendo alusión a una cadena de caracteres, ¿ya? Y cuando hago alusión a un char solo, sin asterisco, estoy haciendo alusión a un char como un elemento, como un tipo char, ¿ya? Entonces, en este caso, yo estoy concatenando dos cadenas de caracteres. ¿Ya? Aquí yo no concateno un char con una cadena, estoy concatenando dos cadenas de caracteres. ¿Ya? Acá estoy entregándole una cadena de caracteres y acá tengo el dato que voy a buscar, ya que sería en este caso, evidentemente, un carácter. Esta función de acá, la función strcmp, lo que hace es comparar dos cadenas y dependiendo de eso, dependiendo de cuál es mayor o si son iguales, me entrega un número negativo, positivo o cero. Vamos a ver más adelante cada uno de esos valores. La función strcpi me permite copiar una cadena en otra. La función str duplica una cadena guardándola en otra variable que también es de tipo char. Ojo, acá es lo mismo, ¿ah? Acá está lo que me devuelve cada una de las funciones. Esta función de acá me devuelve una cadena de caracteres. Esta de acá me devuelve una cadena de caracteres. Esto de acá me devuelve un int. Y así, sucesivamente, dependiendo del método, ¿ya? La strlen me obtiene la cantidad de caracteres de una cadena. La strcpi me copia una cadena en otra. Y la strncat concatena una cadena, pero indicándole desde qué o cuántos caracteres voy a copiar, ¿ya? Y eso se entrega en el parámetro int, ¿ya? Eso ya hay muchos más, ya estas no son, evidentemente no son las únicas funciones que vienen en la librería string.h, pero no es para qué, bueno, esto también nos da cuenta que en muchos casos no es necesario tener que reinventar la rueda. Si quiero, digamos, concatenar dos cadenas de caracteres, no voy a estar creándome una función que haga eso, sino que voy a usar la librería string.h, ya que para eso existe, ya para eso, de hecho, como les digo, no es la idea entonces tener que reinventar algo que ya existe, o inventar algo que ya existe. Otra librería importante también, dentro del lenguaje C, que es bastante usada, es la stdlib. La stdlib permite hacer digamos, acciones, por ejemplo, transformando de un string a un número entero, un entero a un string. Ya tiene distintos métodos que permiten ir haciendo transformación de elementos de un dato de un tipo a otro. Esa conversión, recordemos que no es tan transparente. Existe, por supuesto, el casteo o cast de información, existe, ya lo hayamos visto en el lenguaje C, pero si bien existe el cast, la transformación implícita, perdón, explícita, también hay otras funciones también, no es tan amplia, a eso voy, o sea, no es que si bien hay una transformación que es explícita, no permite transformar cualquier cosa en cualquier cosa. Hay ciertas limitaciones también. Ahora, si yo quiero transformar sin ningún tipo de limitación, están estos métodos que
que se especifican acá. Ujú. Eso, pero bueno, eso en cuanto a librería. Hay otras funciones también que son súper importantes, que son las funciones matemáticas. Por ejemplo, está la función exponencial, que me calcula un e elevado a un tanto, un tal x. Ese x es lo que yo le entrego acá como parámetro. Nótese lo que me recibe la función y lo que me retorna. ¿Ya? Nótese que esta función x me recibe un double y me retorna un double. Por tanto, si yo quiero guardar el resultado de esta función, siempre tengo que guardarlo en una variable de este tipo y no en otra. ¿Ya? Está la función logaritmo, logaritmo en base 10. Está la función POW, que lo que hace es elevar una base a un determinado exponente. Acá sería, claro, esta sería la base, esta sería el exponente, y me retorna un double, ¿ya? La función SQRT me devuelve la raíz cuadrada de un valor. Ahora, si usted quiere sacar la raíz, digamos, enésima, ahí, bueno, ahí puede usar la función POW, pero en el exponente, digamos, colocar 1 partido por el tanto, por el tal número. Y ahí funciona igual, ¿ya? Por si acaso. Un dato rosa. Y también están las funciones trigonométricas, como seno, coseno, seno hiperbólico, digamos, etcétera. ¿Ya? Todos esos métodos, digamos, están incluidos y están considerados, digamos, o son parte también de la librería mat.h, ¿ya? Si yo quiero usar una librería, al igual que la STDIO, yo tengo que colocar, antes de cualquier cosa, al inicio del programa, colocar el famoso gatito include y el nombre de la librería separado por un signo menor que y al final un mayor que. Igual que la STDIO, solamente que acaba de cambiar el nombre. String.h, mat.h, stdelete.h, etc. ¿Ya? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta o duda de librerías? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ya, el siguiente tema que quiero ver con ustedes antes de, digamos, para cerrar esta unidad, es el tema de las funciones. Una función, bueno, vamos a ver. Ya, una función, en términos generales, es una porción de código que yo la uso, digamos, uso una porción de código, lo defino con un nombre y yo voy a llamar a esa porción de código cuantas veces yo estime conveniente. ¿Cuándo usamos funciones o cuándo conviene usar funciones? Cuando yo tengo una acción que se repite muchas veces y que la voy a usar muchas veces y para no tener que estar escribiéndole el código siempre, yo la puedo definir en una sección aparte y la puedo estar llamando cuando yo la necesite. ¿Ya? Por ejemplo, una función para sumar dos números o una función para poder calcular el factorial, por ejemplo. El factorial no, digamos, donde yo recuerdo, es donde sé, digamos, estoy casi seguro, que no hay una función factorial dentro del lenguaje C, ¿ya? Donde yo por lo menos recuerdo. Y la función factorial en ese caso usted la puede tener, no va a estar haciendo todo el tiempo un ciclo que le calcula el factorial del número tanto, sino que usted puede tener una función que le calcula el factorial, ¿ya? Así que y eso se hace como una función aparte, tiene una estructura y usted la llama cuantas veces estima conveniente dentro del código. Toda función va a tener una estructura de la siguiente manera. Va a tener un tipo, que es lo que me retorna la función. Si una función no me retorna nada, va a ser de tipo void. ¿Ya? Si me retorna un entero, va a ser int. Si me retorna un string, va a ser string. Perdón, un char tanto. ¿Ya? Porque recordemos que no existen los strings que hagamos como tipo de datos. ¿Ya? Si quiero un número, bueno, habíamos dicho un int, etc. ¿Ya? El identificador es el nombre de la función. Yo no puedo tener dos funciones con el mismo nombre, ¿ya? Tiene que ser toda función tiene que tener un identificador distinto, porque al fin y al cabo este va a ser el nombre con el cual yo voy a llamar a esa función determinada y a través del cual yo la voy a usar. Después de eso van los argumentos de la función, y los argumentos son aquellos valores que recibe la función o que necesita la función para poder trabajar.
¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero una función que me sume dos números, lo que debería recibir esto son los dos números que yo quiero sumar, ¿ya? Y lo que me va a retornar va a ser el número sumado, ¿ya? Y después que defino el tipo, el identificador y los argumentos, ojo, si tengo más de un argumento, van separados por coma, ¿ya? Y además cada argumento tiene que ir con el tipo que le corresponde. Por ejemplo, si esta función va a recibir dos variables que son de tipo carácter, char tanto, coma, char tanto, ¿ya? Bueno, y una vez que defino esto, abro paréntesis de llave, cierro paréntesis de llave, y dentro de esos dos paréntesis escribo el cuerpo de la función. El cuerpo de la función son todas las instrucciones o acciones que yo voy a hacer con estos argumentos que recibe la función. Y al fin y al cabo, bueno, y al final van a ser las acciones que van a transformar una entrada en una salida, y esa salida es lo que voy a entregar, digamos, como retorno de la función, ¿ya? Eso sería el cuerpo de la función. Ya, una cosa importante, los parámetros o los argumentos de la función siempre se pasan por valor, ¿vale? Es decir, yo siempre tengo que entregar un dato específico a una función. Ya no sirve referenciarlo, ¿ya? Y aquello que yo voy a devolver se entrega siempre con un comando return. El return o return es lo que se, digamos, es el comando que me va a permitir o me va a indicar que yo voy a salir de la función, y además es el comando que me va a entregar un valor de retorno, o a través del cual yo voy a entregar un determinado resultado. Si yo tengo una función que no me retorna nada, se le llama en términos genéricos con el nombre de procedimiento. O sea, un procedimiento es una función sin un retorno. Y en caso de que tenga una función sin un retorno específico, como ya hemos dicho, son de tipo void. Y otra cosa importante es que las funciones en lenguaje C permiten recursividad, ¿ya? Bueno, respecto de los argumentos, el punto anterior que se me haya pasado, bueno, respecto de lo anterior, no hay un límite, digamos, como habíamos dicho, en la cantidad de argumentos que yo pueda pasar, y respecto del tipo de argumento que yo vaya a entregar. Así que yo le puedo entregar cuantos argumentos yo necesite y del tipo que yo estime conveniente. En eso no hay limitación en cuanto a las funciones, ¿ya? Eso es importante considerar. Acá tenemos un ejemplo de función. Como les decía, acá está la función factorial. Ustedes se pueden dar cuenta. Esto está un poquito corrido, sí, ¿eh? Esto va un poco más al lado y esto va un poquito más para el lado, pero bueno, usted me entiende la idea. Como usted se puede dar cuenta, yo quiero mostrar el factorial de 5. Y aquí, si no tuviera una función, tendría que estar haciendo un ciclo que me calcule la multiplicación de un número que va desde 1, multiplicándolo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, y tendría que estar, y después finalmente lo despliego. Si yo esto lo voy a estar ocupando todo el tiempo, bueno, mejor me creo una función que me reciba un valor y que me calcule el factorial de ese número. Como ustedes se pueden dar cuenta, la función factorial, aquí lo declaro con int factorial. Este int es el tipo de dato que me retorna a la función. Aquí tengo el identificador. Recordemos que toda función se tiene que identificar con nombres distintos, o sea, cada función diferente. Y acá está lo que me recibe. Recuerde que los argumentos van con un nombre y un tipo de dato. Y aquí, esto me dice entonces de que cada vez que yo llame a la función factorial, yo tengo que entregarle como parámetro un número, que va a ser finalmente al cual se le va a calcular el factorial. Otra cosa importante, no es obligatorio que yo a una función le entregue un parámetro acá, un argumento de entrada, uno o más argumentos. Yo puedo tener funciones sin argumentos, ¿ya? O que no reciben ningún valor. Acá estoy declarando una variable. Esta variable finalmente va a ser a la que yo le voy a estar multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, ¿ya? Y esto va a ser de acá. Y la inicio como 1, ¿ya? Porque recordemos que si la inicio en 0, esto me da cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, y el resultado final evidentemente va a ser 0. Por tanto, por lo mismo, la inicializo en 1. Aquí digo, mientras mi valor de n sea mayor que 1, entonces voy a hacer lo siguiente.
voy a la variable red, le voy a multiplicar el n menos menos. Recordemos que esto es un post incremento, ¿ya? Por tanto, al ser un post incremento, voy a multiplicar el valor de n a este resultado final y después de eso le voy a hacer el decremento. Perdón, esto es un post decremento, perdón. Post decremento. Y una vez que termine este ciclo, voy a entregar como valor de resultado el valor de red. ¿Ya? Recordemos que esta línea de acá es lo mismo que decir red es igual a red por n menos menos. ¿Ya? Eso es punto 1. Y punto 2, recordemos que como acá tenemos una línea, bueno, como esto no lleva paréntesis, yo puedo deducir, y el compilador también deduce, de que lo que está dentro del while es solamente el red. Yo no puedo colocar un return dentro del while, porque si ese fuera el caso, al primer ciclo me voy a salir de la función. Y no tiene mucho sentido. Ya recordemos que el return lo que hace es entregar un valor de salida o un resultado de una función. ¿Ya? Y acá lo que estoy haciendo, estoy mostrando el valor 5. Fíjese que acá en este printf tengo dos valores. Este sería 5 y este de acá sería el factorial de 5. Y eso es un ejemplo de cómo llamar a una función en lenguaje C. Eso, ¿se entiende bien? ¿Queda alguna consulta de esa función? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Perfecto. Asumimos de que se entendió todo simplemente. Bueno, si le queda alguna duda, si le da vergüenza reconocerlo ahí o algo del estilo, usted me manda un correíto y yo se lo contesto. ¿Ya? Y le explico ahí, digamos, este tema. Bueno, respecto de la declaración de funciones, yo si quiero ocupar una función, tiene que existir primero. Recordemos que el lenguaje C ejecuta todo, o el compilador, digamos el compilador, cuando me genera un programa objeto, me lee todo desde arriba hacia abajo. Por tanto, si yo quiero en un programa, quiero llamar a una función, y si no está declarada antes de que yo la llame, entonces me va a decir que eso es un error, de que la función no existe. Por tanto, siempre una función tiene que ser declarada antes del main. Eso como punto 1. Sin embargo, si yo la quisiera declarar después del main, lo que yo puedo hacer es definir antes del main un prototipo de la función. Un prototipo de la función es una declaración cortita del nombre de la función y el tipo de dato que recibe. Y eso yo lo hago arriba o antes del main. Entonces, ¿cuál es la gracia? Yo declaro solamente el prototipo antes del main, declaro el main, y después del main escribo la función. Esto no implica de que yo no tenga que escribir la función. Ya tengo que escribirla igual. El punto es que la debo escribir, la puedo escribir después del main. ¿Ya? Esa es la función del prototipo, perdón. Es solamente eso. O sea, indicarle al programa de que después de él va a haber una función. ¿Ya? Y el prototipo se declara con el nombre, el tipo de dato que recibe la función, el nombre de la función y el valor que recibe. Eso sería como la cabecera o prototipo de función. Ya. Esto de acá es un ejemplo de cómo declarar un prototipo del factorial. Por ejemplo, acá estamos declarando int factorial, int n. Acá no colocamos ninguna acción, ningún cuerpo de la función. Fíjese que ni siquiera lleva las llaves, los paréntesis de llaves, lleva el puro punto y coma acá. Después declaro el main, llamo a la función factorial, pero la declaro después del main. Eso se puede hacer sin ningún problema. Ahora, lo que yo no puedo hacer es no declarar esto y dejar esto así como está. Porque si lo dejo así, me va a decir, cuando quiera compilar esto, me va a decir que la función factorial no existe. ¿Ya? Por eso es importante, bueno, siempre y cuando yo quiera hacerlo así, porque si no, usted declara todas las funciones antes del main y se elimina todos estos dolores de cabeza. ¿Ya? Pero eso es un tema, digamos, depende cómo usted lo quiera programar. ¿Ya?
Ya, eso. Bueno, cuando hablamos del paso por referencia, eso se usa en otros lenguajes de programación. Cuando hablamos de paso de referencia, hablamos de entregar una variable, pero no la variable en sí misma, sino que la variable indicando un sector o un lugar de memoria en donde está ese dato, ¿ya? Cuando yo declaro una variable, digamos, yo le asigno o defino un espacio en memoria, le doy un nombre a ese espacio en memoria y ahí le voy a indicar o le voy a almacenar un valor. Y cuando llame a la variable, voy a llamar a ese espacio en memoria que tiene ese valor que yo estoy, que digamos, al cual tenga en ese momento. A mí en realidad yo cuando llamo a la función, me da lo mismo que valor tenga, yo llamo al valor nomás, ¿ya? Para mí me da lo mismo. Para mí una variable es una caja donde yo almaceno un dato. Y eso es toda la función que tiene. Sin embargo, cuando hablamos de paso por referencia, estamos haciendo alusión a pasar o entregar una dirección de memoria antes de entregar un valor en sí mismo. Y decimos, en este lugar está guardada la variable, ¿ya? Pero no estamos entregando la variable como tal, ¿ya? Estamos indicando que está guardada. Y eso es un paso por referencia, ¿ya? Eh, Sin embargo, como yo no tengo ese paso por referencia, lo que yo hago en esa situación, el lenguaje C, lo que yo hago es entregar una dirección de memoria que es similar, que es como el mismo concepto, digamos, pero con otro nombre, que es el concepto de los punteros, ¿ya? Un puntero en sí es una dirección, digamos, a la cual yo voy a hacer alusión. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo, estoy declarando una función llamada reiniciar que va a regresar dos valores a 0. Esta función de acá, fíjese usted que me recibe un valor B, acá le estoy entregando un paso, digamos, por valor, ¿ya? Vea que le estoy entregando la variable, y acá el primer parámetro que recibe es una dirección de memoria, que no es lo mismo. Aquí le paso la variable, acá le paso solamente la dirección. Aquí lo que estoy diciendo es, a esa variable de esa dirección de memoria, dale el valor 0, y a esa variable B, dale el valor 0 también. Imagínese entonces usted que yo tengo una variable X, tengo una variable Y, ambas valen 2, ¿ya? Después le digo, reiníciame la variable X, pero solamente en la dirección, y la variable Y. Y en este caso, la variable X va a valer 0 y la variable Y va a seguir valiendo, en este caso va a seguir con su valor 2. Porque recordemos que cuando yo le paso la variable, lo que se modifica es solamente lo de adentro, ¿ya? Por eso el valor de i no cambia, porque si yo le quiero entregar la variable i, y si la va a cambiar dentro, el valor afuera de la función no va a modificar. Lo que pase dentro de la función, como digamos por ahí, pasa solamente dentro de la función. Solamente lo que importa en la función es el valor de retorno, ¿ya? Eso es solamente lo que pasa acá adentro. Ya solamente acá adentro es lo que importa de la función. Ya lo que pasa afuera eso digamos, transparente, transversal a la función. Ya por eso en este caso, en este ejemplo, el valor de x cambiaría, porque aquí sí le estoy diciendo cambia en la variable que está en esta dirección de memoria. Y de esa forma sí cambia el valor x. Pero el valor y, como les decía, no cambiaría. ¿Ya? Bueno, aquí está el ejemplo de lo que pasaría, digamos, cómo van cambiando los valores y cómo se va entregando un valor a una variable. Esto de una forma un poco más modificada, ¿ya? Y otra cosa importante también, que esto no lo hemos visto aún, esto debería estar en la unidad 5, porque no hemos visto arreglos aún, lo vamos a ver pronto. Pero tenemos, se pueden entregar arreglos y matrices como argumentos de un array, ¿ya? Perdón, como argumentos de una función, perdón. O sea, una función puede recibir como argumentos un arreglo. Un arreglo es una estructura de datos que me almacena datos, valga la redundancia, del mismo tipo. Ya eso es un arreglo, es como una cajonera de variables, es una variable donde yo puedo guardar muchas variables, pero todas tienen que ser del mismo tipo. Esa es la regla del arreglo.
¿ya? Y la matriz es como lo mismo, pero guardar las cosas en cuadrículas, filas, columnas, ¿ya? Eso es, y todas del mismo tipo, ¿ya? Pero eso es parte de la unidad 5, que vamos a ver después de, evidentemente después de esto, ¿ya? Eso. Consultas hasta acá. ¿Dudas? ¿Consultas de la materia? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Don Andrés pregunta lo del paso por referencia de nuevo. Perfecto, don Andrés, lo explicamos de nuevo. Mire. Cuando, imagínese que yo tengo acá dos variables, ¿ya? Tengo la variable x y tengo la variable y. Y estoy llamando a la función reiniciar. Recordemos que lo que hace la función reiniciar es devolver los valores a cero, ¿ya? Devolver valores a cero. Pero recordemos también la otra regla que mencionábamos antes. Lo que pasa dentro de la función queda solo dentro de la función, no modifica hacia afuera, ¿ya? Salvo si es una matriz o un arreglo, ¿ya? Ahí cambia la lógica, ¿ya? Ahí eso es otro concepto, ¿ya? Dentro de este concepto quedan fuera las matrices y los arreglos, ¿ya? Porque eso vamos a ver en la siguiente unidad vamos a ver ese caso, ¿ya? Pero para cualquier variable que no sea arreglo matriz, si yo modifico, si la entrego como parámetro y la modifico dentro, esa modificación va a ser solamente internamente, pero no hacia afuera, ¿ya? Entonces, en este caso, la función reiniciar cambia, como les decía, los valores solamente dentro de la función. Pero, si yo quiero que ese valor cambie también hacia afuera, que se modifique el valor afuera, le tendría que entregar la dirección de la variable aparte de entregar la variable, entregarla como puntero. ¿Qué significa en este caso? Que el cambio que yo haga sobre esta variable va a aplicar siempre tanto acá adentro como hacia afuera. En este caso, ¿qué estoy diciendo? En vez de pasar la X como variable, estoy pasando la X como dirección de memoria. Estoy referenciando a dónde está guardada o almacenada esa variable. ¿Ya? Por eso, en este caso, se logra modificar el valor de X fuera de la función. ¿Ya? Recuerda que X acá vale 2 y después de esta función termina valiendo 0, cuando en realidad no debería. Pero eso pasa porque el X se está entregando como dirección de memoria o apuntando por referencia y no como un valor. ¿Ya? Eso, espero que se haya entendido la idea, don Andrés. Que no haya sido muy enredado. Yo sé que es difícil entenderlo, de hecho, en su momento me costó un mundo entender puntero. Pero bueno. ¿Sí? Bueno, espero. Eso. En todo caso, quedó más claro. Muchas gracias, don Andrés. Qué bueno. Perfecto. Ya, vamos, si no hay más consultas, vamos a empezar a hacer un par de problemas. Tengo esta guía, la subí por si acaso al aula ya. Subí la guía para que la puedan revisar con calma, ¿ya? La clase pasada hicimos el 1, hicimos también el 2, me parece. Ya. Y me falta esta de acá. Me falta el... bueno, el 3 no lo hemos... Bueno, es que el 3 en realidad... Ya. No, prefiero hacer el 4 para ver más temas de ciclo. Ya, me dice, desarrolle un programa en lenguaje C que despliegue los números impares existentes entre el 100 y el 1 en forma descendente. Ya. Me está pidiendo un programa en lenguaje C que despliegue los números impares existentes entre el 100 y el 1 de forma descendente. Ya, perfecto. Solamente los impares, entre 100 y 1. Entonces, tenemos acá. Perfecto. Partimos, como siempre, include este pedido.h. Veamos nuestro int main y partimos. Ya, me están pidiendo mostrar los números impares entre 100
y 1. Hagamos un ciclo que sea capaz de mostrar los números entre 100 y 1. ¿Ya? Con eso ya después hacemos filtro nomás y lo tenemos. Entonces, primero hagamos como les decía, el ciclo para mostrar números entre 100 y 1. Voy a partir con una variable C a partir en 100. Me están pidiendo los números de forma descendente, ¿ya? Entre un contador como 100. Después, voy a tener una variable, bueno, es que esa variable, no, mejor llamémoslo de otra manera. Llevémoslo como máximo, 100, ¿ya? Y voy a decir, mientras el máximo sea mayor o igual que 1, entonces lo voy a desplegar por pantalla. Voy a desplegar con un porcentaje de, le voy a colocar acá también un backslash n para que muestre un salto de línea. Y esa variable que voy a mostrar va a ser la variable max, ¿ya? Y por cada vuelta del ciclo voy a restarle 1 al max. Max menos menos. Y estaríamos ya. Mientras sea mayor o igual a 1. Perfecto. Guardamos. Este es el ejercicio 4, si no me equivoco. Lo vamos a guardar. Esto es de por acá. Clases unidad 4, guía 4. Ya. Este es el ejercicio 4. Y lo vamos a guardar con un punto C. Perfecto. Ya. Compilamos. Perfecto. Compiló sin ningún error, sin ninguna advertencia. Así que estamos bien. Ejecutamos y ahí está. Y ahí está un ciclo que me muestra los números entre el 1, entre el 100 y el 1. Ya que tenemos eso, entonces solamente nos faltaría filtrar. Está diciendo, vamos al enunciado, me dicen que muestre solamente los números impares que existen entre el 100 y el 1. ¿Ah? Pero bueno, ahí uno lo puede interpretar como incluyendo el 100 y el 1, o no considerando el 100 y el 1, pero bueno, eso para efectos nuestros, digamos, es casi, digamos, transparente, ya porque si quiero excluir el 100 y el 1, es cosa de partir el número max como 99 y en vez de colocar mayor o igual a 1, coloco mayor a 1. Y con eso excluyo el 100 y el 1 del análisis. Entonces, me están pidiendo mostrar solamente aquellos números que sean impares. Entonces, es cosa de decir. Ah, no, pero esto es una pura línea nomás. No la vamos a hacer con paréntesis. Vamos a sacar los paréntesis. Ahí. Ya. If max módulo 2 es 1, entonces imprimo por pantalla el valor de max. Vale decir, si max es impar, entonces lo muestro por pantalla. Y como les comentaba recién, como es una pura línea dentro del if, no hace falta colocar el paréntesis de llaves. Guardo, compilo, ejecuto, y ahí está. Que muestra solamente los números impares. Ahí está. ¿Dudas? ¿Consultas de este ejercicio? ¿Quedó claro? ¿No hay consultas, dudas de esto? ¿No? Ya, perfecto. Si no hay dudas, entonces continuamos con algún otro. Si hay algún problema de la guía que quieran hacer, ustedes me dicen, ¿ya? Me preguntan, me dicen el número palíndromo. Me dicen un número es palíndromo cuando este es igual a su inverso.
Por ejemplo, el número 1, 2, 1, 2, 2, 1 es palíndromo porque, digamos, dado vuelta es 1, 2, 2, 1. Así que, eso. Este lo hicimos, ¿no? El del palíndromo. Lo hicimos. O lo hicimos, me parece que lo hicimos en pseudocódigo. Sí, lo hicimos, sí, lo hicimos. Sí, entonces lo pasamos así. Se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes ahí en lenguaje C. Ya. Perfecto. Ya, este me gustó. Ya, este me gustó. Dice, desarrolla un programa en C que solicita al usuario uno o más números enteros. El programa debe terminar cuando se ingrese un número menor o igual que 0. Por cada número leído desde el teclado, se debe indicar por pantalla si dicho número es primo o es compuesto. Para estos efectos, el número 1 se considera como primo, junto con la cantidad de números primos y compuestos encontrados hasta ese momento. Ya, perfecto. Entonces, en resumen, tengo que hacer un programa que me vaya leyendo números, números, hasta que el número que yo ingreso sea 0 o menor que 0. Y ahí termina el programa. Y tengo que ir siempre mostrando, y tengo que, por cada número que yo ingreso, tengo que verificar si es primo o si es compuesto. Y dependiendo de eso, voy sumando la cantidad de primos y voy sumando la cantidad de compuestos. Y lo muestro, digamos, lo muestro en cada iteración del ciclo, por cada número que yo ingrese. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a partir desde lo más sencillo, desde lo más simple. Lo más sencillo, o lo primero, digamos, que deberíamos hacer es hacer un ciclo que me vaya buscando o recogiendo números hasta que ingrese 0. Eso es como lo primero. Entonces, partimos con un include stdio.h. Vamos a hacer un int main. ¿Ya? Después del int main, acá tengo que tener int n. Vamos a crear un, bueno, int num, coloquémosle mejor, num. El número. Después del número, tengo que hacer un ciclo. Y ese ciclo, bueno, aquí tengo varias opciones. Puedo usar un for, puedo usar un while o puedo usar un do while. Sin embargo, cuando yo tengo un ciclo que me va a pedir, que me tiene que pedir un número hasta que se ingrese una condición, entonces, pero si el primer número que yo ingreso es 0, no debería entrar al ciclo, no debería entrar. Si el primer número que ingreso, no, pues ingreso y valido. Podría ser, sí, en este caso podría ser un while, Pero bueno, es que en el anterior usamos un while, ya usemos un do while ahora. Ya, usemos un ciclo do while. Vamos a hacer un do. ¿Ya? Y vamos a hacer un printf. Ingrese un número. Y acá voy a colocar un salto de línea para que esto se vea ordenado. Un scanf. Y aquí voy a pedir el número. Un porcentaje de. Y lo voy a guardar en la variable num. ¿Ya? Y eso está ahí. Una vez que pido el número, ¿cierto? Pregunto, if, si el número es mayor que 0, no, bueno, voy a pedir, bueno, en realidad, no, en realidad aquí me interesa hacer este ciclo, en realidad nosotros estamos descomponiendo el problema, mientras el número sea mayor que 0. Entonces, vamos a hacer este ciclo, mientras lo que yo ingrese sea mayor que 0. Voy a pedir números. Y cuando ingrese un número 0 o menor que 0, el ciclo va a terminar. ¿Ya? Eso. Y más. Y cuando yo tengo problemas en los que tengo que pedir valores y que tiene que terminar cuando yo ingreso un determinado valor, en ese caso conviene hacerlo con do while respecto de while. Son menos
son menos líneas de código, pero menos me refiero a 1 o 2 líneas de código, ya tampoco es tan terrible, ¿ya? Por si acaso. Eso es solamente con datos, pero esto también lo puedo hacer con while o lo podría hacer incluso con un for. Se podría hacer, se podría. Vamos. Y vemos esto. Vamos a guardar como esto es el ejercicio 6. Ejercicio 6. Y lo vamos a guardar como punto C. Perfecto. Ya. Compilamos. Ejecutamos. Ingreso un número. 4. Ingreso un número. 3. 78. 3. 8. 3. 9. Menos 1. Y terminó. Lo mismo, a ver, probamos nuevamente. 6, 4, 9, 3, 6, 0. Y terminó. Perfecto. Entonces, hasta ahora, estamos bien. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer ahora es, tenemos que ver la forma de poder determinar si este número que estamos ingresando es primo o es compuesto. Ahí hemos conversado en algún momento respecto del algoritmo para poder determinar si un número es primo o si es compuesto, ¿ya? Y la forma más simple, digamos, quizás no la más, quizás no la óptima, pero sí la más simple, de poder saber si un número es primo, es ir buscando los divisores del número, o ir viendo si el número es divisible desde 2 hasta el número pero menos 1. Y si encuentro algún divisor a través de la función módulo, significa que si encuentro al menos un divisor, entonces significa que el número es compuesto. De lo contrario, el número es primo. Ya, entonces, vamos a hacer una función llamada primo. Vamos a hacer una función acá. ¿Por qué hacemos una función? Porque tenemos que estar preguntando acá adentro todo el tiempo, haciendo un ciclo para saber si el número es primo o no, lo cual es un cacho. Mejor hacemos una función que me reciba el número, me diga si ese número es primo o no. ¿Ya? Pongámosle. Pongamos num para que no se me confunda, porque si le pongo num, vamos a pensar de que necesitamos que la variable se llame igual que lo que recibe, en realidad no es necesario. ¿Ya? Ya. Int n. Entonces, esta función me va a recibir un n. ¿Qué va a hacer esta función? Me va a retornar 1 si es que el número es primo, y 0 si es que el número no lo es. ¿Ya? Tan simple como eso. Evidentemente, acá la cosa es binaria. O es primo o es compuesto. ¿Ya? Pero fuera de ello, no hay otra posibilidad, ¿ya? Aparte que en el enunciado decía que nosotros asumimos de que para estos efectos el número 1 es primo, ¿ya? Así que ojo. Entonces, voy a partir con una variable int cont va a ser igual a 2. Va a ser, el cont va a ser la variable que, o digamos, a ver, llamemos no, escribí mal acá. Pongámosle den como denominador, ya porque al final estoy viendo el número dividido por tanto, el número dividido por tanto, y ese dividido por tanto es lo que yo voy a estar guardando acá, y parte en 2. Tengo para qué verificar si el número es divisible por 1, porque todo número es divisible por 1. Así que por eso parto en 2 y no en 1. ¿Ya? Entonces, tengo cantidad denominador 2 y voy a hacer acá una variable contador, que va a partir en 0. La variable contador me va a ir contando la cantidad de divisores que tenga el número n, entre 2 y entre el número menos 1. Entonces, voy a decir, mientras mi, a ver, el denominador, ya, mientras el denominador sea menor que n, ¿ya? O sea, mientras el número que actúa como divisor sea menor que n, ¿ya? Porque recordemos que vamos a estar dividiendo n por el denominador, sí, sucesivamente, hasta que llegue a menos 1, hasta que el denominador sea
menos n menos 1, ¿ya? Aquí tengo que colocar un paréntesis. Entonces, digo, if el número n módulo, el denominador, es 0, entonces, si esto se cumple, significa que el número n es divisible por ese denominador. Por tanto, y bueno, si eso pasa, entonces mi número contador lo voy a aumentar en 1. Recordemos que lo que hace este ciclo es verificar la cantidad de divisores que tiene este número. Y finalmente digo, y bueno, me faltó una cosa súper importante acá. Me faltó el denominador. Independiente si esto se cumple o no, entonces el denominador yo incremento en 1. Si coloco esto dentro del if, estaría metido en un ciclo infinito. Probablemente estaría metido en un ciclo infinito. ¿Ya? Y finalmente pregunto, ¿el contador de divisores es mayor que 0? Entonces significa, voy a tener acá, bueno, acá voy a hacer una variable entera, t, ¿ya? Va a ser igual a 0. La variable EP es lo que yo voy a retornar, que es como una abreviación de es primo, ¿ya? No le puedo colocar lo mismo porque así se llama la función y puedo confundir, ¿ya? Entonces por eso le puse un nombre diferente, ¿ya? Entonces, la variable EP me va a almacenar o me va a indicar si el número es primo o no, ¿ya? Entonces, si mi contador, primo, ¿verdad que la función iba a retornar 1 si era primo, y 0 si es que no lo era? Ya, perfecto. Si mi contador es 0, entonces la variable EP es 1. Si mi contador fuera mayor que 0, EP debería ser igual a 0. Pero EP yo ya lo había inicializado en 0. Por tanto, no es necesario colocar acá, digamos, si es que no, EP es 0, porque EP ya vale 0. ¿Ya? Y por último, voy a retornar el valor de EP. Ahí estaría. Entonces, en resumen, esta función lo que va a hacer, va a indicar si el número que estoy recibiendo es primo o no. Y eso lo obtiene a través de la cantidad de divisores que tenga entre el 2 y el número mismo. Eso. Y veamos. Ya. Hasta acá se entiende la función es primo, ¿cierto? Antes de continuar, ¿se entiende bien? ¿No hay preguntas, estimados jóvenes? ¿No? ¿Ninguna consulta? ¿Se entendió bien la función de es primo? Ya. Silencio otorga entonces. Ya. Bueno, tengo la función entonces que me va a decir si el número es primo o no. Ahora, tengo que verificar, usar esto mismo. Bueno, antes de esto, recordemos que la función me pedía contar la cantidad de primos y la cantidad de compuestos. Entonces voy a hacer una variable que se va a llamar CP, cantidad de primos, y la voy a inicializar en 0. Otra variable que es la cantidad de compuestos, que también va a ser 0. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí voy a preguntar. Una vez que ingreso el número, entonces, tengo que preguntar, ¿es primo del número que estoy entregando? ¿Es igual a 1? O sea, significa, si el número es primo, entonces, mi contador de primos, de números primos, va a aumentar. Si no,
la cantidad de compuestos va a aumentar. Y acá digo printf, 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 digo cantidad de números primos, porcentaje de, y acá muestro la variable CP. Y dentro de este mensajito voy a colocar un salto de línea para que se vea bien y coloco un puntito al último. Y lo mismo hago con los números compuestos. Y ahí está. Listo. Eso sería. Y veamos qué pasa. Me falta algo, sí, pero que lo voy a hacer al final. Me falta un pequeño detallito, pero bueno. 9, compilamos, perfecto, compila bien, ejecutamos. Es un número, 5. Cantidad de primos 1, compuestos 0. El número 1 es un primo, ¿cierto? Cantidad de primos 2, compuestos 0. 4 es compuesto. Primos 2, compuestos 1. Ingreso un número, 6. Primos 2 compuestos 3. Primos 2 compuestos 100. 3. 120. Veamos, primo 3, 117. Debe ser primo, ¿no? Me imagino que sí, 117, veamos. No, es compuesto. Quizás tenga algún divisor por ahí que no recuerdo. A ver, 77. Ah, divisible por 3, claro, porque la suma de los 3 dígitos es múltiplo de 3. Divisible por 3. Veamos. 8. Ahí está. Sí. Hasta que ingreso 0. Pero, dice que ingreso 0 y me lo contó como si fuera un primo. Entonces eso es un error, porque con el 0 tiene que salir. ¿Ya? Entonces, para arreglar ese pequeño detallito, voy a usar lo siguiente. Voy a colocarme acá, después de ingresar el número, y voy a decir if num 0, entonces continue. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Entonces, si es que el número 0, es que el número que estoy ingresando 0, entonces llamo al continuo. Recordemos que lo que hace el continuo es pasar a la siguiente iteración. Y en este caso pasaría a la siguiente iteración, pero preguntaría, evidentemente, si el número es mayor que 0, por tanto terminaría el ciclo. O sea, logro salir del ciclo igual. Guardo esto. Le pongo, voy a contar, voy a ejecutar. 4, 7, 3, y voy sumando bien la cantidad de primo y la cantidad de compuestos. Y ingreso 0, y ahí está. Y salió el programa. Y no vale la pena colocar la cantidad de primo y de compuestos porque el 0 no me suma nada, así que da lo mismo. ¿Se entiende el ejercicio, estimados jóvenes? ¿Se entendió bien? ¿No quedó ninguna duda? ¿No está tan enredado el tema de la función? Ya, un dato muy importante, en la tarea se pide de forma obligatoria el uso de funciones, ya, por si acaso, ya, como dato freak, ya. Lo tienen que usar funciones, al menos una, en la que ustedes estimen conveniente. Pueden usar la función del factorial, que ya está, ya está el ejemplo, así que la pueden ocupar. O cualquier otro dato que sea necesario dentro de, digamos, del programa, ¿ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Entonces vamos a seguir. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a ocupar. Veamos. Ya, perfecto. Me pide un programa en lenguaje C.
que pide al usuario ingresar dos números enteros mayores que 0 y distintos entre sí. Con lo anterior realizado, se debe mostrar por pantalla todos los números enteros múltiplos de 3 que existan entre los números ingresados. Considere que el primer número que se ingresa no tiene por qué ser obligatoriamente el número menor. Ojo, ¿ya? Entonces, problema 7. Primero tengo que hacer un programa que ingrese dos números, ¿ya? Pero aquí hay que validarlos, ¿ya? Y tenemos que decidir, porque tenemos dos formas de ver esto. Primera opción o primera visión, digamos, o posibilidad, es que si yo ingreso números y no cumplen con lo que yo estoy pidiendo, vale decir, que sean distintos, que ambos sean mayores que 0, etcétera, salgo del programa y no hago nada más. O segunda opción es que yo pido los números, los valido, y si no se cumple la validación, entonces los vuelvo a pedir, y los vuelvo a pedir, ¿ya? Y después, y una vez que lo ingreso bien, continúo con el programa, ¿ya? Yo opto más por lo segundo, que un poco, que digamos, es bastante más bonito. Entonces, include stdio.h. int main. Perfecto. El main, entonces, tengo esto de acá, el main, y tengo que pedir dos números, el N1 y el N2. Los declaro acá. El valor, evidentemente, se lo voy a dar a través de un scanf, así que no les doy un valor inicial, no es necesario. Ya. Voy a hacer un do while. Recordemos que no tengo que pedir valores y verificarlos después. Siempre es bueno pedir usar un do while, ¿ya? Más que un while. Se puede, ¿eh? Pero, de hecho, acá lo habíamos hecho con un do while. Podríamos hacerlo acá con un while, ¿eh? Para cambiar un poquito la lógica. Ya, sí, hagámoslo con un while. Ya, while. Entonces, ahora, yo quiero que la primera vez entre al ciclo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una variable acá, una variable llamada cumple, ¿ya? La variable cumple va a valer 1, ¿ya? O, no, es mejor pongámosle 0. Entonces, vamos a decir, mientras cumple igual 0, entonces, mientras no se cumplan las condiciones, entonces voy a volver a pedir la información, y la voy a volver a pedir, y la voy a volver a pedir. Entonces, si yo voy a pedir la información, voy a validar los dos números, y si cumplen con lo que yo estoy pidiendo, entonces la variable cumple va a valer 1, y voy a salir del ciclo, y voy a continuar con lo demás. ¿Ya? Entonces, aquí voy a decir, vamos a eliminar ese espacio de más, printf, ingrese el primer número. Y esto lo vamos a colocar, vamos a poner un salto de línea al grn, ahí, perfecto. Scanf, porcentaje de, y lo guardamos en la variable n1. Ingrese el primer número. Después pedimos el segundo número. Y lo guardamos en la variable n2. Y ahí tenemos nuestros dos valores. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es preguntar. Preguntar si los valores cumplen con lo que yo necesito. Necesito que N1 sea mayor que 0 y N2 sea mayor que 0. Y además, N1, se me movió el cursor, N1
sea distinto de N2. No me importa que N1 sea mayor o N2 sea mayor, yo no estoy validando eso. Lo que yo tengo que validar es eso, ¿ya? Porque recordemos que me decían al final que da lo mismo cuál era mayor que cuál. Ahí eso tenía que manejarlo yo, ¿ya? Y tienen que ser distintos. Pero lo que sí tiene que pasar es que sean distintos, ¿ah? Eso tiene que pasar. Entonces, que ambos sean mayores que 0, a ver, revisemos el enunciado. Números enteros mayores que 0 y distintos entre sí. Ahí está. Entonces, si esto se cumple, entonces la variable cumple va a valer 1. Y cuando después cumple vale 1, vuelvo acá y cuando vuelvo a preguntar nuevamente, voy a salir del ciclo. La primera vez cumple ya vale 0, por tanto va a entrar al ciclo. Lo importante viene después, ¿ya? No la primera iteración, siempre va a entrar la primera vez. No puede no entrar, ¿ya? Por eso hacemos que cumple valga 0 al principio. Y lo cambiamos al final. Ahora, si los valores no cumplen, voy a aprovechar de mandar un mensaje de error en caso de que los valores que esté ingresando no cumplan, para avisarle al usuario de que los valores no están correctos. Alguno de los números ingresados, o ambos, presentan errores. Listo. Perfecto. Y voy a volver a pedir eso, voy a volver a pedir el valor después arriba. ¿Ya? Voy a aprovechar de guardar esto como ejercicio 7. Ejercicio 7, le voy a cambiar la extensión a .c, evidentemente. Guardo. Ya. Y una vez que salga del ciclo, tengo que preguntar. Ya. Voy a definir una variable llamada máximo y una variable llamada mínimo, ambas de valor de tipo entero. ¿Cuál es la gracia de máximo y mínimo? La variable máximo va a guardar la cota máxima a la que tengo que llegar y el min es el piso desde el cual yo voy a partir. Y eso depende de cuál valor sea mayor, cuál valor sea menor. ¿Ya? Para eso entonces yo voy a hacer lo siguiente. If N1 es mayor que N2, recordemos que en este punto los números ya no pueden ser iguales, porque eso lo valido acá. Así que no es necesario preguntar por mayor o igual. ¿Ya? N1 es mayor que N2, entonces el mínimo, o el piso mínimo, va a ser N2. Y el máximo va a ser N1. Si no, entonces el mínimo va a ser N1 y el máximo va a ser N2. Y aquí voy a colocar al tiro el return 0 para que no se me olvide después. ¿Ya? Y tengo que, ahora me piden, ahora viene la parte importante, que es mostrar los múltiplos de 3 entre ambos números, entre ambos, ¿ya? Me piden mostrar por pantalla todos los números enteros, múltiplos de 3 que existen entre los números. Aquí puedo considerar, aquí puedo interpretar si se incluye o no se incluye los números. El enunciado en eso no es muy explícito, pero ahí lo puedo interpretar yo a mi manera en este caso, ¿ya? En las pruebas, en una prueba uno no puede tener ese tipo de duda, uno tiene que preguntar, ¿ya? Profesor, ¿se incluyen los números, sí o no? En todo caso, en ese caso, los enunciados siempre son bien, o tratan de ser lo más explícito posible, tanto en las tareas como en las pruebas, ¿ya? Y en los controles, y todas las cosas, ¿ya? Pero bueno. Ya, en este caso asumamos de que no vamos a considerar el mínimo ni el máximo dentro de este grupo, ¿ya? Entonces, vamos a decir for, ahora vamos a hacer un ciclo for. Para una variable, la voy a declarar, me falta declararla así.
una variable va que parte en min más 1 y va a ser mientras el i sea menor al máximo. Recordemos que tanto el min como el máximo yo no lo voy a considerar en este análisis, ¿ya? Y en cada vuelta voy a aumentar el valor de i en 1. Entonces, por cada vuelta del ciclo voy a preguntar if mi variable i módulo 3 es 0, entonces voy a mostrar el número por pantalla. Porcentaje de, muestro el valor de i. Y acá voy a mostrar un salto de línea para que se vea ordenado. Y con esto logro mostrar todos los múltiplos de 3 que están entre el número mínimo y el número máximo, sin incluir esos números. Guardo. Compilo. Sin errores y inadvertencias. Ejecuto. Primer número, 20. Segundo número, 4. Y aquí está, 6. Bueno, el 4 fue el número 15. 6, 9, 12, 15, 18. No se consideró el 4 y no se consideró el 20. Y nótese que el primero era mayor que el segundo. Ahora hagamos el otro caso. El primero menor que el segundo. F10 es, para que no lo considere, y 3 y 65. Ahí está. Con el 6, el 3, como les decía, no lo considera, porque no estoy considerando ni el mínimo ni el máximo. 60, bueno, parten 6, 9, 12, 15, hasta llegar al 63. El 66, obviamente, es menor que el 65, si no, no lo va a considerar. Eso, estimados jóvenes, ¿alguna consulta de esto? ¿Quedó clarito este ejercicio? ¿No hay duda de esto? ¿No? ¿No? Bueno, se habrá quedado dormido, así que, pero bueno. Ya, eso entonces, si no hay más consultas, no, dice don Andrés. Muchas gracias por responder, don Andrés. Muchas gracias. Qué bueno saberlo. Señor Suazo o señor Piñera, ¿no? ¿No tienen consultas? ¿Entendieron bien la idea? Ninguna duda, dice. Perfecto, don Sebastián, qué bueno saberlo. Señor Suazo, ¿no? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, si no hay más consultas, damos por terminada la clase. Yo voy a subir estas soluciones de los ejercicios, los voy a ir subiendo. Y bueno, y ya nos veríamos el día jueves. La clase del jueves vamos a hacer solamente problemas de la guía, ¿ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Solamente problemas en lenguaje C relacionado con esto mismo, ¿ya? Y acuérdense también de ver la tarea, ¿ya? Vean la tarea, resuélvanla. Si tienen dudas, me van preguntando, ¿ya? Eso, que termine. Un abrazo, nos vemos, que les vaya súper bien, chiquillos. Un gusto como siempre. Nos vemos el día jueves.